Bendiciones para todos. Estamos en una nueva clase aquí en la Escuela Profética Emuná. Nos sentimos agradecidos a Dios porque podemos estar ministrando a través de la enseñanza de la palabra de Dios. En estos días es fundamental continuar con esta visión de magisterio, de formación, de entrenamiento espiritual y que sobre todas las cosas, más allá del conocimiento intelectual, ¿no? De conocer lo que dice una palabra, lo que es un texto dentro de su contexto, más allá de lo que podamos interpretar, aprender, que el Espíritu Santo nos permita eh, eh, hacer que estas palabras y cada enseñanza se encarnen en nosotros y tomen vida y las podamos hacer funcionales a nuestro estilo de vida. Bueno, yo me quería introducir en esta nueva materia de esta manera hoy, porque vamos a estar hablando de un tema maravilloso durante las próximas 4 clases. Vamos a hablar del Espíritu Santo, vamos a hablar de su persona, vamos a estar aprendiendo mucho de él en estos días. Y estoy seguro que va a ser de gran edificación que te conectes no solamente a lo que ya sabes, sino a lo que Dios quiere revelarte. Eh, Amados, yo también quería decirles a cada uno de ustedes como alumnos que es importante continuar, seguir hacia adelante, permanecer. Y esto lo digo espiritualmente y proféticamente, porque entiendo que muchas personas quieren llegar a metas espirituales, personales y ministeriales, pero una de las cosas que nos permite y nos asegura la victoria es el carácter de comenzar y terminar. Y yo entiendo que muchos de ustedes han estudiado en seminarios, han quizás hecho cursos, han aprendido, pero esto de tener una línea de formación te permite comenzar y terminar con algo que te fundamenta, te bendice y te establece carácter de líder. Un líder que comienza y termina es un líder preparado para bendecir a otros. Así que yo los aliento a continuar con estas clases, los aliento a bendecir a otros, a que puedan estar presentes. Y bueno, yo sé que va a ser una hermosa oportunidad con esta materia de poder desarrollar ese carácter que en Cristo es tan importante. El Espíritu Santo como persona, este es uno de los temas más delicados que vamos a tocar en este año, porque el Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad, de la revelación del Dios Trino. Y yo siempre digo que Dios se señala a sí mismo, Él se señala a sí mismo. El Padre señala al Hijo, el Hijo señala al Padre, ¿sí? El Hijo señala al Espíritu, el Espíritu señala al Hijo. Hay como una especie de simbiosis en esta revelación de este único Dios que en cada momento, a través de la gracia y la misericordia, el Padre tiene la visión y el propósito de la salvación. A través de la gracia y misericordia en el Hijo, Él desarrolla y establece la salvación, la ejecuta, y a través de la gracia y misericordia del Espíritu Santo, Él convence de pecado, nos guía a toda verdad. Así que cada una de estas revelaciones de la deidad se van plasmando en la vida del creyente para que éste pueda vivir una vida completamente victoriosa. Este Dios maravilloso se ha revelado de esta manera y Jesús dijo, y esto lo vamos a ver una y otra vez a través de las clases, que era necesario que Él se fuera, que Él no esté más, que Él fuera, ascendiera y estuviese a la diestra del Padre, porque enviaría su Espíritu Santo, enviaría su Espíritu Santo, enviaría de su propio Espíritu. La palabra Espíritu Santo es tan importante en el Nuevo Testamento. De hecho, se nos comprendemos que esta es la era del Espíritu Santo. Esta es la temporada. La iglesia debe comprender que esta es la temporada del Espíritu Santo. Y esto es importante que lo destaquemos porque muchas personas dejaron de observar
la importancia de su relación con el Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de eso, vamos a estar entrando en ese tema. Ahora lo que estamos haciendo es simplemente introducirnos. Eh, Quiero introducirme con un punto que creo yo, por lo menos para esta semana donde estuve orando por esto, me parece importante introducirme así, eh, que hay que entender que como el Espíritu Santo es una persona, que es la persona de Dios, esta persona puede ser aceptada o puede ser resistida. Y la palabra de Dios nos dice una y otra vez que la resistencia es la que eh, obstaculiza el mover del Espíritu Santo. Yo tengo 3 versículos bíblicos para iniciar esta charla de hoy, que está en Hechos 2:38, dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Fíjense que acá el apóstol Pedro, después del Pentecostés, predica este mensaje y está diciendo que la forma de acercarse a Dios con arrepentimiento, bautismo, ¿sí? Conversión. Y entonces termina el texto diciendo, y recibirán el don del Espíritu Santo de Dios. Parece que el Espíritu Santo no puede venir a alguien que está resistiéndolo a través de una vida de pecado o de orgullo. Cuando una persona está alejada de Dios y en un estado de orgullo, de irreverencia, de rebeldía, está dando un mensaje al Espíritu Santo: te estoy resistiendo, no estoy dispuesto a ser guiado por ti, no estoy dispuesto a ser completamente entregado a ti. Ese es el mensaje. Por eso Pedro dice, acá hay una fórmula espiritual. Si ustedes quieren que el don del Espíritu Santo venga sobre ustedes, debe haber un arrepentimiento y una conversión. Fijémonos en Hechos 5:32, dice, nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Fíjense una vez más, en Hechos 5 está diciendo que el Espíritu Santo es dado a gente que está en un estado de sujeción y de rendición a este concepto que es la obediencia al Espíritu Santo. También Zacarías 4:6, si vamos al Antiguo Testamento, el profeta Zacarías dice estas palabras que muchos de ustedes recordarán. Así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por el Espíritu Santo, dice el Señor Todopoderoso, dando a entender que el poder de la carne, la resistencia, la humanidad, el orgullo, esta idea de hacerlo a mi manera, hace al Espíritu Santo que Él se aparte de esa persona, de esa ciudad, de esa comunidad y aún de una nación. Entonces, viendo toda esta introducción, vamos a observar que el asunto de estudiar al Espíritu Santo, de estudiarlo no como si fuera un elemento, sino en un espíritu de temor y temblor, acercándonos al conocimiento de su persona y que Él nos permita que ese conocimiento, ¿no? Que se nos revele su persona, no viene de otra forma que tengamos un corazón completamente humilde, lejos de la soberbia, en un estado de renuncia al pecado y de decisión por agradar a Dios. Entonces el Espíritu Santo encuentra propicio acercarse a nosotros, darnos su don. Vamos a ver en estas materias, vamos a estar hablando de los dones que da el Espíritu Santo, la compañía del Espíritu Santo, lo que Él provoca en la vida de un creyente, pero todo lo que Él provoca, todo lo que Él derrama, que es Dios derramándose sobre el hombre, solo ocurre cuando una persona tiene una decisión en el corazón de abandonar el pecado, renunciar a la rebeldía y al orgullo y acercarse humildemente a escuchar su voz. Entonces, esto se pone en la mesa en esta hora una situación bastante particular.
Estos son días donde la gente quiere el mover del Espíritu Santo, pero nunca se ha visto una sociedad tan orgullosa y nunca se ha visto, dejemos el tema sociedad, una iglesia con tantos problemas de orgullo, soberbia, rebelión, ¿sí? Y pecados favoritos, amor al mundo secreto, guardado en el corazón, en la mente, y a la vez pretender el mover y los dones del Espíritu Santo. Así que esta va a ser una clase bastante fuerte. eh, Vamos a estar disfrutándola juntos. Esperamos de todo corazón que ustedes puedan recuperar estas verdades espirituales. Yo siempre digo que en esta cuestión de recuperación de verdades espirituales, nosotros tenemos que comprender que estamos en una etapa de reforma. De hecho, cuando hablamos de recuperación de verdades espirituales, creo que lo hemos tocado en otras clases, nos estamos proyectando a la idea de salir de la apostasía. La apostasía significa eso, renuncia a verdades y de hecho ponerme en oposición a lo que un día he creído. Entonces, cuando una persona se divorcia de las verdades espirituales, inclusive divorciándose se pone en contra de lo que un día creyó, no puede pretender que el Espíritu Santo a la vez se mueva o que eh, Él haga lo que nosotros querramos. Esta soberbia de algún lugar viene, obviamente de un corazón maligno y de una influencia satánica, y el Señor Jesús dijo que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que podría decir también que esta clase lo que hará es un rompimiento de mentiras espirituales, de engaños, y te dará la revelación e importancia que tiene el Espíritu Santo en tu vida ministerial, familiar, económica, financiera, en tu vida empresarial, en cada área de tu vida. El Espíritu Santo de Dios quiere obrar y quiere dirigir, pero claramente tenemos que entender la importancia, la urgencia de recuperar estas verdades, de cómo relacionarnos con la persona, esta maravillosa persona en la Trinidad, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo comienza esta materia con una pregunta. ¿Es el Espíritu Santo una persona? Vamos a respondernos esto en esta primer clase de hoy. ¿Es el Espíritu Santo una persona? Muchas personas encuentran la doctrina del Espíritu Santo algo confusa. ¿Es el Espíritu Santo una fuerza, una persona, una energía? ¿Es acaso algún tipo de fuerza cósmica? ¿Qué enseña la Biblia? La Biblia nos brinda muchas formas de ayudarnos a comprender que el Espíritu Santo es realmente una persona, es decir, Él es un ser personal y no hay algo impersonal en Él, porque Él es completamente persona, es Dios. En primer lugar, cada pronombre que se usa en referencia al Espíritu Santo es Él, ¿sí? Como cuando uno habla de una persona. Y no es eso, como cuando se habla de una cosa. El idioma original griego del Nuevo Testamento es explícito en confirmar la persona del Espíritu Santo. La palabra que se usa para el Espíritu es pneuma, ¿sí? Y es neutra, y sería lógico usar pronombres neutros para que haya un acuerdo a nivel gramatical. Sin embargo, en muchos casos se encuentran pronombres masculinos, por ejemplo, en Juan 15 a 26, en Juan 16, 13. Gramaticalmente no hay otra manera de entender los pronombres del Nuevo Testamento relacionados con el Espíritu Santo. Se hace referencia a Él como una persona. Detengamos un minutito ahí, creo que más adelante quizás lo veamos, pero en griego es pneuma y en hebreo es ruach o ruach. Algunos le dicen ruach con la CH y o ruach, HJ, que creo que esa, la segunda, es la más conveniente o la más acertada en lo hebreo. Ruach o, en este caso, pneuma. El concepto griego y hebreo coinciden en una idea,
que es viento, como que es un aliento de vida, ¿sí? Pero no un aliento energético, sino un aliento que carga persona, que carga identidad, que es la persona misma de Dios. Así que continuamos. Mateo 28:19 nos enseña a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como una persona completa, un Dios completo revelándose en tres dimensiones. Esta es una referencia colectiva a un Dios trino. Y además estamos llamados a no contrictar, o sea, no entristecer al Espíritu Santo. Efesios 4:30. Y se puede pecar contra el Espíritu Santo. Isaías 63:10. Y mentirle. ¿Se acuerdan cuando en el caso de Ananías y Zafira le mintieron a Pedro? Y Pedro dijo, no le mentiste al apóstol, al hombre, le mentiste al Espíritu Santo. La era primitiva de la iglesia y el mover del Espíritu que había en esa comunidad era tan tangible, el Espíritu Santo, tan real en las relaciones, en las resoluciones, en la forma de funcionar, en el ministerio, que hacer algo fuera del mover del Espíritu Santo era un atentado contra el mismo Dios. ¿Sí? Estamos llamados a obedecerle, como dice en Hechos 10:19, y a honrarle, como dice el Salmo 51:11. La personalidad del Espíritu Santo también se confirma por sus numerosas obras. Recuerden, vamos a estar repitiendo quizás algunos textos, recordando, eh, digamos, de alguna manera vamos a repasar una y otra vez hasta que quede completamente revelado en nuestro espíritu que Dios es una persona que se revela a través de su espíritu en esta era, en la era de la iglesia. Así que atento, porque cada vez que hablamos de un texto bíblico, no estamos hablando de una referencia, estamos hablando de un correr de una cortina, se nos tiene que revelar esta persona. La personalidad del Espíritu Santo también se confirma por sus numerosas obras, participó personalmente en la creación, Génesis 1:2. Acá este punto, esta segunda parte que estamos presentando al Espíritu Santo es importante porque primeramente te estuve mostrando al Espíritu Santo como una persona sensible a la cual no se le puede mentir, no se le puede resistir, no se le puede desobedecer, se le debe honrar porque es persona, siente, ¿ok? Y en esta parte estamos viendo la personalidad del Espíritu Santo en la obra de Dios, Dios obrando en la creación, ¿sí? La personalidad del Espíritu Santo también se confirma en sus numerosas obras. Participó personalmente en la creación, empoderó al pueblo de Dios, Zacarías 4:6, lo guió en Romanos 8:14, lo consuela, ¿sí? Juan 14:26, convence de pecado. Acá vemos otra facultad del Espíritu Santo. Él convence. El predicador predica en obediencia, como dice el apóstol Pablo, ay de nosotros si no predicáramos, pero el Espíritu es el que convence. Enseña, Juan 16:13, frena el pecado, Isaías 56:19, y da órdenes, Hechos 8:29. Cada una de estas obras requiere la participación de una persona en lugar de una simple fuerza, cosa o idea. Estamos viendo entonces cada vez más cómo las facetas del carácter del Espíritu se van revelando a nuestros ojos. Los atributos del Espíritu Santo también apuntan a su personalidad. El Espíritu Santo tiene vida, Romanos 8:2, tiene voluntad, 1 Corintios 12:11, es omnisciente, es decir, que conoce los pensamientos más íntimos, porque Él es Dios, Él es Dios. 1 Corintios 2:10, es eterno, Hebreos 9:14, omnipresente, está en todo lugar, ¿sí? Salmo 139:7. Si fuera apenas una fuerza, no podría poseer todos estos atributos, pero el Espíritu Santo los tiene. Y la persona del Espíritu Santo es confirmada por su función como la tercera persona de la divinidad. Solo un ser que es igual a Dios,
o que es Dios, Mateo 29:18, y posee los atributos de omnisciencia, omnipresencia, es decir, está en todo lugar, y eternidad, podría ser definido como Dios. ¿Entienden? Dios se define a sí mismo como un Dios omnisciente, que lo conoce todo, omnipresente, que está en todo lado, y eterno, que no tiene principio y fin, y su espíritu se define de la misma manera. Es Dios revelado a los hombres ahora a través del espíritu. Hechos 5, 3, 4. Pedro se refirió al Espíritu Santo como a Dios declarando, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la herencia, reteniéndola? No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. De igual manera, Pablo se refiere al Espíritu Santo como a Dios en 2 Corintios 3:17, afirmando, porque el Señor es el Espíritu, o sea, Adonai, Elohim es el Espíritu. Y donde está el Espíritu, donde está el Ruaj del Adón, del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo es una persona, como la Escritura lo especifica, y como tal debemos reverenciarlo, como a Dios, y sirve en perfecta unidad con el Padre y el Hijo para guiarnos en nuestra vida espiritual. Así que en esta primera parte estamos dando una presentación así em, eh, a grosso modo, con varios textos, definiendo naturaleza, personalidad, participación, obra de una persona, no de una fuerza, no de una energía, como algunas religiones lo han reconocido. Por ejemplo, el Islam no reconoce al Espíritu Santo como persona, los testigos de Jehová tampoco, los mormones tampoco. Nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, hemos entendido que el Espíritu Santo es la persona de Dios revelada en esta temporada a la iglesia, revelada en esta temporada a la humanidad. El Espíritu Santo se revela a los hombres, ¿sí? Como un Dios presente, el Dios que está habitando entre nosotros. Ahora, esta maravillosa obra es una obra de gracia. Si Cristo no hubiera muerto por nosotros, el Espíritu Santo no hubiese podido venir a habitar entre nosotros. Lo vamos a ver, pero recuerden, en el antiguo pacto, el Espíritu Santo solo venía sobre reyes, sacerdotes, ¿sí? Profetas y jueces. Solamente venía sobre personas muy puntuales para momentos muy específicos. No habitaba en el pueblo, no estaba en todas las personas. Las personas podían acercarse y consultar al sacerdote, consultar al profeta, ver al juez, al rey, pero no, el Espíritu Santo no habitaba con el pueblo solo tenía una religión, un sistema sacerdotal, un sistema de sacrificios, pero el Espíritu Santo no habitaba entre ellos, no estaba en ellos. Pero ahora el Espíritu Santo, gloria a Dios, habita en la vida del creyente a través de Cristo. Claro, usted me preguntará, pero ¿por qué es la diferencia, pastor? Pero por supuesto, antes, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, Cristo no había muerto, con lo cual el hombre como pecador, como ser caído, no podía recibir esta gracia. Pero ¿por qué nosotros hoy sí recibimos esta gracia? ¿Por nuestra justicia? De ninguna manera. Por la justicia de Cristo, por estar bajo la sangre de Cristo, por estar bajo sujeción a Cristo. El Espíritu de Cristo habita entre nosotros. ¿Van entendiendo? ¿Van conectando esta revelación? Esto no es simplemente una cuestión, como les decía, de conocimiento intelectual. Esto es revelación pura. Esto es intimidad con Dios. Ahora vamos a ir al segundo punto o último punto de esta clase de hoy, la personalidad del Espíritu Santo. Vamos a ver eh, esta parte es muy bonita, la personalidad del Espíritu Santo. Vamos a mirarlo juntos, ¿sí? Y vamos a continuar aprendiendo más de él.
Probar que el Espíritu Santo es una persona y no solamente una fuerza dinámica o una influencia impersonal como algunos enseñan es el propósito de este tema. Como cristianos no necesitamos más pruebas de esta verdad. Nosotros creemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, pero en algunas ocasiones necesitamos dejar en claro ante otras personas la evidencia de nuestra fe doctrinalmente. El Espíritu Santo como persona está constituido de sentimientos, mente, voluntad. Nuestra dificultad en ocasiones para comprender esta verdad es que estamos acostumbrados a que las personas tienen cuerpo y el Espíritu Santo no, pero recordemos que la personalidad no la compone el cuerpo, sino el hombre interior. Los elementos que constituyen la personalidad son tres. Ahora los leemos. Recuerde que el Espíritu Santo, como persona, no habita en un cuerpo, digamos, como en este momento, perdón, en la obra de Cristo, en el ministerio de Cristo, el Espíritu Santo estaba en Cristo. El Espíritu Santo es Dios revelado en Cristo, ¿sí? Pero ahora Cristo asciende a la presencia del Padre, dice, enviaré mi Espíritu, ¿sí? Y su Espíritu ahora puede habitar en cada creyente. El Espíritu Santo ahora habita en cada creyente a través de la obra salvadora, salvífica de Cristo. Ahora, ¿cómo es esa persona que tiene características de persona? Tiene estas tres cualidades: intelecto, sensibilidad y volición, o sea, la capacidad de ejercer voluntad. Intelecto, o sea, la capacidad de pensar, la sensibilidad, la capacidad de sentir y la voluntad. Decide, toma la decisión de guiar, de frenar, de avanzar. Yo digo, ¿no? En una era donde la autosuficiencia, la autogestión, la autodeterminación están tan sobrevaloradas. ¿No te parece que esta es la hora de una rendición completa y decirle, Señor, me quiero rendir a ti para que en esta hora me dirijas, me digas cómo hacerlo, qué hacer, por dónde ir, por dónde entrar, cuál es tu voluntad, Padre? Revélamelo a través de tu Espíritu. A través de tu Espíritu, revélame la voluntad del Hijo, que yo pueda hacer tu voluntad, papá, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, guíame. Dime cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo, cuándo hablar, cuándo callar. Bueno, Hechos de los Apóstoles es nuestro ejemplo hoy de cómo la iglesia primitiva tenía una gran capacidad de sujeción al Espíritu Santo. El Espíritu Santo siente, ¿sí? Los sentimientos son la manifestación de nuestra sensibilidad. Con ello amamos, odiamos a la persona o lo que sea. El apóstol Pablo habla del amor del Espíritu. Romanos 15:30. El Espíritu de amor. Sin sentimientos el consuelo no es posible. Los primeros santos podían andar en la consolación del Espíritu. Hechos 9:31. La tristeza también es un sentimiento del Espíritu. Donde no hay amor, no hay pena. El Espíritu Santo puede ser contristado o apenado. Efesios 4:30. Qué cuidadosos debemos ser para no causar penas innecesarias al Espíritu Santo. Cuando en estos días oraba, el Señor me mostraba en mi evolución como creyente. Yo hace más de 35 años conozco al Señor de adolescente. ¿Cuántas veces lo entristecí, mis amados? Por desconocimiento, por ignorancia, por rebeldía. Y muchas veces, no solo entristecerlo, sino sintiéndome con el derecho de decir que Dios tenía que acompañarme porque era cristiano nomás. Qué ignorancia el creer que el Espíritu Santo va a acompañar, va a dirigir a un rebelde. El Espíritu Santo va a dirigir a alguien que está completamente sensibilizado. En una sociedad que está completamente desvalorizada en lo moral, donde lo antimoral está trabajando continuamente con mensaje, con una clase directa y magistral del infierno para formar una generación alejada de la voluntad de Dios. Esta es la hora de volver a volvernos sensibles a Él,
saber que Él es muy sensible. La persona del Espíritu Santo es muy sensible y necesitamos someter todo lo que a nosotros hoy nos atañe como humanos, en este caso el orgullo, la autosuficiencia, como decía, esta autogestión, esta determinación a ser personas que lo hagamos por nuestra cuenta, creo que llegó la hora de volver a una intimidad y entrega completa. Segundo, la mente del Espíritu Santo, el intelecto. La mente es la fuente de la inteligencia, la razón y el conocimiento que Aristóteles, Platón exaltan desde el conocimiento griego. Pero con la mente pensamos, planeamos, ideamos, comprendemos. Y cuando estudiamos las múltiples actividades de la mente resulta evidente que el Espíritu Santo tiene precisión de pensamiento, orden, plan, inteligencia. Yo siempre digo que cuando nosotros empezamos a ver el humanismo helenista, heredado de la cultura griega en nuestro continente occidental, podemos darnos cuenta que nuestra cultura exalta la mente, exalta el cerebro, exalta la humanidad, la razón. Pero es ahí donde el Espíritu Santo nuevamente nos confronta y nos dice, no es con tus pensamientos, porque tus pensamientos están lejos de los pensamientos de Dios. Tu pensamiento también está corrompido y necesita ir a la cruz. Pablo dice, derribando todo argumento, toda altivez, todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Es decir, que mi razón siempre va a estar en contra de la razón del pensamiento del Espíritu. Donde no hay amor, hablamos de las personas como que tienen su propia manera de pensar. El Espíritu Santo tiene su propia manera de pensar que se revela en pensamientos, propósito y determinación. Primera de Corintios 2 del 10 al 11. Entonces, aquí estamos viendo otra característica de la personalidad del Espíritu Santo, ¿sí? Primero la sensibilidad, pero en este caso el intelecto, diciendo Dios, yo quiero habitar y guiarte con mis pensamientos. Y finalmente, para terminar esta clase, el número 3, que es la voluntad del Espíritu Santo. Con nuestra voluntad, y volvemos a usar la misma fórmula de la autogestión, de la idea propia, de la autodeterminación, decidimos, damos expresión a nuestros pensamientos. Miren, por la voluntad propia hay personas que han tomado territorios, han hecho estragos, han sido personas muy malas, han hecho cosas muy buenas, han hecho obras, digamos, altruistas, pero no ha estado el Espíritu Santo, ha estado siempre para glorificar la autoridad del hombre, la fuerza del hombre, la capacidad del hombre, la voluntad del hombre, la autogestión, la autodeterminación. Pero es por eso que estamos aquí en esta clase, para decir una vez más, Señor, como Cristo se despojó a sí mismo de toda gloria y voluntad, nosotros también hoy rendimos nuestra voluntad para que tu voluntad sea sobre todo en nuestra vida, familia, ministerio y negocios. Amigos, hemos dado el primer paso en hoy para comprender sobre el Espíritu Santo como persona. Conocerlo es nuestra mayor necesidad en esta temporada y oro a Dios para que en esta semana puedas tener un encuentro con Él. Dios te bendiga mucho y te espero en la próxima clase.